paz de Dios, amada juventud del Presbiterio Colima, Michoacán, a nombre de nuestro hermano Pablo Terríquez, presidente de la Alianza Juvenil, de nuestro hermano Hernán Juárez y de nuestro hermano Edgar Arturo Acevedo, representantes y presidentes de la Alianza de Intermedios y de Secundarios respectivamente, les damos la bienvenida a todos. En esta tarde tenemos la bendición de contar con la presencia de nuestro pastor presbiterial, el hermano Noé Díaz Alfaro, a quien saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida en esta hora. Hermano Noé, frente a usted en Facebook tiene a la juventud de nuestro presbiterio. Gracias, hermana Elizabeth. Muchísimas gracias a mi hermano Pablo, a mi hermano Hernán y a mi hermano Edgar. Un saludo fraternal en Cristo a la fraternidad juvenil del Presbiterio Colima, Michoacán. Léase secundarios, intermedios y jóvenes. Amén. Muchas gracias, hermano Noé. Bueno, en esta hora vamos a dar inicio con el tema que nos concierne este martes. Y bueno, es un tema que quizá es de mucha polémica, de mucha duda entre la juventud, pero con la ayuda de Dios lo vamos a abordar. El tema versa en 3 preguntas principales que queremos hacer al siervo de Dios y a la luz de la palabra de Dios, bueno, él dará respuesta en esta hora. La primera es, ¿cuál es la sexualidad que agrada a Dios? Segunda pregunta, ¿cómo podemos controlar nuestra sexualidad de manera que agrademos a Dios? Y la tercera pregunta es, ¿por qué complacer a Dios con nuestra sexualidad? Y sin más, hermano Noé, dejo el lugar a usted para que en esta hora comparta con los muchachos lo que Dios ha puesto en su corazón. Gracias, hermana Eli. Efectivamente, tú lo has dicho, este es un asunto muy polémico. Sin embargo, nos limitaremos a señalar lo que la Escritura establece sobre este particular. Respecto a tu primera pregunta, ¿cuál es la sexualidad que agrada a Dios? En primer lugar, debemos tomar como punto de partida lo dicho en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Además, lo dicho en el capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Además de estos 2 versículos, hay otros 2 dentro de este mismo capítulo 1 de Génesis que coronan desde mi punto de vista lo aquí señalado. ¿A qué versículos me refiero? Me refiero al versículo 28. Dice la Escritura que después de que Dios creó al hombre y a la mujer, Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y por otro lado, Dios a través de su palabra da testimonio de que todo lo que creó, todo lo que hizo fue bueno en gran manera. ¿Qué significa esto? Que si Dios nos creó y nos formó de una manera perfecta, la sexualidad es parte de la perfección con la cual Dios nos dotó. Por tanto, debemos tomarla como una bendición de parte del Señor para el varón y para la mujer. En ese sentido, la sexualidad con la cual Dios nos dotó y que representa una bendición, porque a partir de esa sexualidad viene la procreación y la multiplicación a la que se refiere el mismo capítulo 1, versículo número 28 de Génesis. Procreación y multiplicación que Dios mismo no solo estableció, sino que incluso ordenó. ¿Cómo iba a ser posible esta procreación y multiplicación? A través de la unión en una sola carne, tanto del hombre como de la mujer. De ahí que me haya permitido leer también el versículo 24 del capítulo 2. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Se unirá a su mujer
y serán una sola carne. En ese acto íntimo que consuma el matrimonio y que cumple el propósito establecido por Dios para la procreación y la multiplicación de la especie humana, la sexualidad encuentra su punto culminante y el cumplimiento del propósito divino. ¿Qué significa esto? Que la sexualidad que agrada a Dios es la que se practica dentro del orden normativo establecido por Dios en la Escritura. ¿Cuál es el orden normativo establecido por Dios en la palabra? Pues en parte lo que acabo de señalar, más otros textos bíblicos que abundan en la misma Escritura y que si nosotros los compilamos y ordenamos, nos daremos cuenta que la sexualidad que agrada a Dios, ella es aquella que se realiza en tiempo y forma. ¿A qué me refiero esto? Me refiero al hecho de que la sexualidad es una bendición para el hombre y para la mujer cuando ésta se realiza dentro del matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la unión matrimonial no es posible ni permitido ni aprobado por Dios la relación sexual entre un hombre y una mujer. ¿A qué nos referimos en cuanto a la forma? Justamente, aunque sea yo reiterativo, a lo que acabo de señalar. Hombre con mujer, mujer con hombre, y jamás hombre con hombre, ni mujer con mujer, como tampoco el hecho de que un hombre tenga relación tanto con una mujer, su esposa, y al mismo tiempo con un varón o con otras personas fuera del matrimonio. Esa es la sexualidad que Dios reprueba y que además Dios condena. Levítico 18:22 es muy claro y muy puntual en ese sentido. Consecuentemente, la sexualidad que agrada a Dios es aquella que se practica dentro del orden establecido por Dios y que a través de su palabra, los que hemos creído en el Señor Jesucristo y que asumimos la Escritura como una norma, no solo de fe, sino también de moral y de conducta, en la medida en que nosotros nos sometamos a lo establecido por el Señor en su palabra, en esa medida nosotros estaremos practicando esa sexualidad dentro del orden y de la bendición de Dios. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer esto, muchachos? Pues simplemente porque la misma Escritura, en primer lugar, nos dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros somos llamados por el Señor para agradar a Dios, no solo en lo interior, sino también en lo exterior. Y siendo nuestro espíritu y nuestro cuerpo de Dios, nosotros debemos honrar y glorificar al Señor, tanto en el espíritu como en el cuerpo, por lo que se refiere al ámbito de la sexualidad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si no se hace o se practica la sexualidad dentro del orden establecido por Dios? En primer lugar, Dios lo condena. Dios lo reprueba. Y por otro lado, la Escritura es muy clara. En primera a los Corintios 6, del 9 al 11, claramente dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8 es muy enfático también en ese sentido, cuando establece que los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que la sexualidad que agrada a Dios es aquella que se practica dentro del orden normativo establecido por Dios en su palabra. Cualquier práctica sexual fuera del orden establecido por Dios
no solo es reprobada, sino además condenada. Aquí quiero terminar esta respuesta muy breve, estoy consciente, pero creo que en la medida en que nosotros cumplamos los preceptos bíblicos que acabo de señalar, estaremos efectivamente agradando al Señor. Y aquí, en esta primera pregunta, Eli, jóvenes, es importante que nosotros consideremos el principio rector de santidad. En primer lugar, la santidad es un atributo moral de Dios a través del cual Dios, que es 3 veces santo, no solo rechaza, sino que aborrece el pecado. Y si nosotros decimos que somos de Dios y Dios nos ha llamado a santidad, debemos reflejar en toda nuestra manera de vivir esa santidad a la cual hemos sido llamados por el Señor. Sed santos, dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo número 1, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Consecuentemente, la santidad como principio rector de la vida cristiana es la virtud que mueve al creyente a apartarse de todo pecado en lo general y de todo pecado en lo particular para consagrar su vida a Dios en una búsqueda constante de la perfección espiritual y moral a la que ha sido llamado por su Señor. Queremos agradar a Dios en la práctica de nuestra sexualidad dentro del orden establecido por Dios. Normemos nuestra vida moral y nuestra conducta dentro del principio rector de la santidad. Y consecuentemente, esto nos ayudará para no caer en el pecado de la fornicación, para no caer en el pecado del adulterio. Si de verdad queremos vivir en santidad, conscientes de que sin santidad nadie verá al Señor, entonces debemos guardarnos en pureza, de tal manera que nada nos avergüence delante del Señor, y cuando nos presentemos delante de Él, lo hagamos con corazones puros y manos limpias para la honra y gloria de su nombre. Consecuentemente, joven señorita, guárdate. Si no te has casado, guárdate de todo pecado de fornicación, de todo pecado del adulterio. Practica tu sexualidad hasta que el Señor te conceda efectivamente la bendición de un esposo o de una esposa. Y entonces tú podrás glorificar al Señor. En relación con la segunda pregunta, ¿cómo podemos controlar nuestra sexualidad de manera que agrademos a Dios? Vivimos verdaderamente tiempos difíciles, diría yo, tiempos como Sodoma y Gomorra. Y lo dicho por el apóstol Pablo, tanto en el primer capítulo de Romanos como en lo que el apóstol San Pablo escribe en su segunda epístola a Timoteo, cuando describe no solo el carácter y la naturaleza de los hombres de los postreros días, sino lo que hemos de vivir precisamente en estos últimos tiempos, aunado a lo dicho por el Señor Jesucristo. No hay ninguna duda, queridos jóvenes, que estamos viviendo los últimos tiempos. Y si no nos damos cuenta de ello, entonces, bueno, yo no sé qué esperamos ver, yo no sé qué esperamos que suceda para que finalmente concluyamos que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cómo podemos controlar nuestra sexualidad de manera que agrademos a Dios? ¿Será posible?
Y respondemos sí. ¿Cómo? Dependiendo absolutamente de Dios, viviendo en Cristo y en el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay más. Y por supuesto, fortaleciendo esa relación y dependencia de Dios a través de la oración y a través de la lectura diaria de la palabra del Señor. Por eso Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Sagrada Escritura, en la epístola a los Romanos, en su capítulo número 8, versículos 5 al 8, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 14. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te defines como hijo de Dios, entonces ocúpate en las cosas que son de Dios. Esto es, en las cosas que son del Espíritu, y no te ocupes de las cosas que son de la carne, menos te dejes dominar y gobernar por tus instintos carnales, porque el ocuparse de la carne, dice la Sagrada Escritura, es muerte. Por otro lado, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, en su capítulo número 5, versículos 16 y 17, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Versículos 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y cierra de una manera maravillosa: si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es una parte de la forma en que nosotros podemos controlar nuestra sexualidad de manera que agrademos a Dios. Dependencia absoluta del Señor. Sin mí, dijo nuestro Salvador, nada podréis hacer. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda conducta que alabe y glorifique el nombre del Señor. Por otro lado, si nosotros permanecemos en el Señor, hemos de permanecer también en su palabra. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22, mas el que mira atentamente la perfecta ley, esto es, la de la libertad, y persevera en ella, este es bienaventurado en todo lo que hace. Consecuentemente, como dice el mismo apóstol Santiago, para perseverar en la perfecta ley, que es la ley del amor,
la ley de la gracia, aunque esto parezca una contradicción, debemos ser más que oidores, hacedores de la palabra del Señor. Eso en una primera parte. En una segunda parte, como complemento a esto, debemos huir de las pasiones juveniles. El apóstol San Pablo, cuando escribe a Timoteo, su hijo en la fe, un joven como tú, capítulo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Primera epístola, capítulo 5, 22 a Timoteo, consérvate puro. Consecuentemente, como complemento a la primera parte de la respuesta y a esto que estoy señalando, dice el apóstol Pablo, no solo huye de las pasiones juveniles, sino que además sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si a santidad nos ha llamado el Señor, significa apartado del mundo, consagrado para el Señor. Y en esa consagración no solo debemos buscar de Dios, sino debemos apartarnos del pecado. Y así como Dios, nuestro Dios, es 3 veces santo y por lo tanto rechaza y aborrece el pecado, también nosotros, si nos decimos hijos de Dios, debemos también no solo rechazar, sino aborrecer el pecado, tanto en lo particular como en lo general, perfeccionando nuestra vida moral en la santidad a la que hemos sido llamados por el Señor. ¿Qué más podríamos decir a esto? No pláticas o conversaciones eróticas, no pornografía y cosas semejantes a estas. Debemos huir, debemos escapar, debemos poner una barrera, un freno, porque en la medida en que nosotros abramos la puerta auditiva, en la medida en que abramos la puerta visual, en la medida en que sintamos y cedamos a la tentación de tocar, en esa medida la sexualidad carnal pecaminosa que ofende a Dios nos puede no solo contaminar, sino además esclavizar. Y eso es a lo cual el Señor nos llama, nos advierte, nos llama la atención y nos advierte estas cosas para que no caigamos en ella. ¿Qué principio rector de la vida cristiana debe normar este aspecto para que el joven y la señorita, el adolescente, el secundario, controle su sexualidad de tal manera que agrada a Dios? El principio rector del temor santo. ¿Cómo definimos este principio rector? El sentimiento producido por el Espíritu Santo en el corazón del creyente que le permite reconocer la majestad, el poder y la santidad de Dios y actuar siempre en suma reverencia, respeto, honor y obediencia a Dios. ¿Es posible guardarnos en este principio rector de la vida cristiana? Respondemos sí.
Y quiero solamente dejar en tu mente un ejemplo, un testimonio que sin duda ya lo recordaste. Efectivamente, José. José era un joven. Era un joven que recibió ofrecimientos reiterados de la mujer de Potifar, quien le insistía una y otra vez: acuéstate conmigo, duerme conmigo. Dicho de otra manera, tengamos sexo. ¿Qué hizo José? Salió, huyó de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque había temor de Dios en su corazón. Y en ese temor de Dios, él reconoció la majestad, la grandeza y la santidad de Dios, y movido y gobernado por el temor de Dios como principio rector en su vida, respetó, honró y obedeció a su Señor. ¿Es posible o no es posible? Sí, es posible. Pero si consciente de esto, en lugar de huir de las pasiones juveniles, en lugar de cerrar la puerta al enemigo en todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la lujuria, con la lascivia, abrimos de par en par las puertas a través de un aparatito como este. Bueno, entonces no vamos a lograr controlar nuestra sexualidad de manera que agrademos a Dios. Nos sucede lo mismo que a Adán y a Eva ya en el Edén. Estaba allí el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios les dijo: no comeréis, porque el día que de él coman, morirán. Lo mismo sucede hoy. Ese, llamémosle, equivalente al árbol de la ciencia del bien y del mal, es ese icono de la pornografía. Es esa aplicación que puede llevar al adolescente, al joven, a la señorita, al varón y a la mujer por caminos completamente de tinieblas, de pecado, de maldad, y eso puede llegar al extremo de constituir un eslabón que esclavice, una cadena que esclavice, que aprisione al joven y a la señorita. Cuidado, cuidado. ¿Por qué esto? El Señor es muy claro. Dice en Mateo 5, 27, 28 que todo aquel que mira a una mujer o a un varón, en el caso de las damas, para codiciarla o para codiciarlo, según sea el caso, dice el Señor, ya adulteró en su corazón. Consecuentemente, debemos guardarnos. ¿Con cuánta razón? Decía Job, me parece que es el capítulo 30 o 31, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? ¿Cómo habría yo de desearla? ¿Cómo habría yo de codiciarla? Consecuentemente, hermanos amados, jóvenes, señoritas, debemos tener muchísimo cuidado. Y esto no es limitativo o privativo para ustedes, es para todos, varones y mujeres, casados, y aún para las ministras, y aún para nosotros como pastores. Esto es extensivo y la palabra del Señor es válida y aplicable para todos. Y termino esta segunda pregunta en lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Amados, puesto que tenemos la promesa de entrar al reino de los cielos y nos guardamos en santidad, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
La tercera y última pregunta, ¿por qué complacer a Dios con nuestra sexualidad? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y nos hizo de tal manera perfectos, y la sexualidad, siendo una bendición de Dios cuando ésta se practica dentro del orden establecido en su palabra, entonces debemos agradar a Dios aún en esa área de nuestra vida. Todos los llamados de mi nombre, dice Isaías 43:7, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y en ese sentido, nosotros debemos agradar, honrar, glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el área de la sexualidad. Termino leyendo Apocalipsis 22, 14, 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace justicia. ¿Con cuánta razón dice el mismo escritor sagrado, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía? ¿Qué principio rector podríamos nosotros traer a colación en esta tercera pregunta? El principio de la obediencia. La obediencia como principio rector es el cumplimiento en amor y fe de la enseñanza y mandamientos divinos establecidos en la palabra eterna sin cuestionamiento alguno. ¿Quieres permanecer en Cristo? Obedece su palabra. Estés o no estés de acuerdo con lo que el Señor ha establecido por lo que se refiere a la temática de la sexualidad, estés o no de acuerdo, como hijos de Dios nos corresponde obedecer, y en esa obediencia Dios nos bendecirá. Cierro con esto por cuanto que el tiempo que me asignaron ha terminado. ¿Alguna consideración, comentario, hermana Eli, jóvenes? Gracias, hermano Noé. Bueno, tenemos abierta la transmisión en Facebook por si alguien de los que nos ve quiere realizar una pregunta al siervo de Dios. Vamos a tener un espacio, si recibimos alguna pregunta de ustedes, para realizársela al siervo de Dios. Mientras tanto, queremos realizar una dinámica en Facebook. Apóyenos poniendo en comentarios uno de los 3 principios rectores que el hermano Noé mencionaba, abordando cada una de estas preguntas que le hicimos. Fueron 3 principios rectores que en cada una de las preguntas resaltó. Les invitamos para que en comentarios los pongan, y mientras ustedes están haciendo sus comentarios, bueno, agradecemos a nombre de toda la fraternidad juvenil, hermano Noé, su tiempo y participación para compartir con nosotros, con toda la juventud del presbiterio, este tema tan interesante y tan importante. Y no sin antes irnos, queremos también pedirle que nos lleven una oración. Como juventud, bueno, hemos escuchado este tema, pero sin duda necesitamos llevar en oración nuestras vidas y este tema para que el Señor nos ayude a realmente alinear nuestra vida, nuestra sexualidad conforme a lo que en esta hora hemos escuchado. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, ponemos en tus manos la vida de la fraternidad juvenil del Presbiterio Colima, Michoacán, y de todos los secundarios, intermedios y jóvenes de tu amada Iglesia Cristiana Interdenominacional. Vivimos tiempos difíciles, no solo tiempos de apostasía, sino de maldad y de toda perversión moral. Pero dice tu palabra que a santidad hemos sido llamados. Y dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, te rogamos que nos laves, que nos limpies,
que purifiques nuestros corazones y nos permitas verdaderamente, Señor, vivir en santidad, apartándonos de todo tipo de pecado, guardándonos y consagrándonos, Señor, en tu verdad y en el gobierno de tu Santo Espíritu. Vivimos los últimos tiempos y tú demandas secundarios, intermedios y jóvenes santos, porque solamente en corazones santos, limpios, puros, tú derramarás tu Espíritu Santo y manifestarás tus dones y mostrarás señales y maravillas en medio de tu iglesia. Hemos sido llamados para conformar un pueblo santo, porque santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Por tanto, te rogamos que nos ayudes, que guardes a los muchachos, Señor, que tú les asistas, que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, que tu espíritu los vuelva a ti y a tu palabra, y que cada uno de ellos viva en santidad, viva en tu temor, viva en tu obediencia, y de esa manera, en el área de su sexualidad, ellos también agraden y glorifiquen tu nombre, Señor. Que sean asistidos, guiados y gobernados por tu Espíritu Santo, y que cada uno de ellos viva en la luz y en la verdad de tu palabra. Señor, en tus manos estamos. A ti la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano Noé, nos gustaría hacerle una pregunta en lo que damos lugar, si alguno de los jóvenes de Facebook quieren hacer una pregunta, y sería, si alguien de las señoritas o jóvenes que nos está viendo no ha vivido en santidad, en obediencia y en temor santo en lo que respecta a su sexualidad, ¿qué les podemos decir? ¿Está todo perdido para ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Pueden venir y empezar a vivir en santidad, en obediencia y temor santo? En primer lugar, debemos reconocer, repito, que Dios, nuestro Dios, es Dios santo, que Él nos ha llamado a santidad y que nosotros tenemos un compromiso con el Señor de guardarnos en integridad y en verdad delante de Él. Si nosotros le hemos fallado al Señor por cuanto que hemos fornicado, por cuanto que hemos adulterado, por cuanto que somos adictos a la pornografía, o continuamente el joven o la señorita practica la masturbación y cosas semejantes a estas, debemos sentir un peso de pecado muy especial en nuestro corazón, reconocer que hemos ofendido a Dios, reconocer que hemos contristado al Espíritu Santo, porque conscientes estamos que eso no agrada, antes bien ofende a Dios, y consecuentemente debemos apartarnos, debemos pedirle al Señor que nos perdone y no volver a hacer. Debemos diferenciar entre remordimiento y arrepentimiento, porque muchos, después de fornicar o de adulterar o de hacer cosas que ofenden a Dios y contristan al Espíritu Santo, sienten un remordimiento y le piden perdón a Dios. Pero a la vuelta de la esquina, a la vuelta de una semana, ya no digamos de un mes, sienten que ya pasó todo y vuelven otra vez como la puerca, dice el Señor Jesús, a volverse a ensuciar, o como el perro, nuevamente al vómito. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. El verdadero arrepentimiento es el que nos hace reconocer no solo la santidad de Dios, sino el aceptar que le hemos ofendido, y desde lo profundo de nuestro corazón sentimos dolor y pesar
de haber ofendido a Dios y consecuentemente le pedimos perdón con el compromiso de no volver a ofender al Señor. Dios se deleita en perdonarnos cuando nosotros hacemos un pacto con Él de no volver a ofenderle. Y si nosotros esto hacemos, Dios, por su gracia en Cristo Jesús, perdona nuestras ofensas, nuestras iniquidades y nos restaura en esa relación y en esa posición de gracia delante del Señor. Así que no todo está perdido. Volvámonos a Dios y el Señor se volverá a nosotros. Amén. Muchas gracias, hermano Noé. Bueno, no hemos recibido preguntas por Facebook, pero queda abierta la invitación para los que nos quieran hacer llegar dudas por los grupos de WhatsApp o por Facebook, y vamos a hacérselas llegar a nuestro hermano Noé para que también nos pueda compartir la respuesta correspondiente y nosotros hacérselas llegar. Hermano Noé, únicamente reiterar nuestro agradecimiento a nombre de toda la fraternidad juvenil y poner a su disposición a la juventud para unas palabras más que quiera decir. Sí, sugerirle, aconsejarle a los muchachos, sean secundarios, intermedios o jóvenes, que si están viviendo una situación de pecado en el campo de la sexualidad, se acerquen con su pastor o con la ministra, en el caso de que sea una hermana, la encargada, la responsable de la iglesia, y le comenten su situación y le pidan ayuda, orientación y consejo. Si no se sienten con la suficiente confianza de acercarse con su pastora o pastor, busquen a otro hermano o hermana maduro en la fe y sobre todo espiritual para buscar ese apoyo, ese respaldo espiritual y salir adelante. Si es un asunto un poquito más especializado que requiera de un conocimiento médico profesional, consulten a un hermano o hermana que sea doctor o doctora. ¿Por qué? Porque luego en ocasiones aquellos profesionales de la medicina que no son cristianos llegan incluso a recomendar a las señoritas que tengan relaciones sexuales para superar ciertos problemas de carácter hormonal. Y esto es una aberración. No lo podemos jamás aceptar. Y así claramente lo dicen o lo sugieren. Ten relaciones sexuales y tu problema va a desaparecer. Falso. Eso es lo que Satanás trata de hacer para engañar al joven o a la señorita. ¿Cuántos médicos no lo han dicho a los cuatro vientos? Los maestros en las escuelas. Practica la masturbación para que de esa manera tú te desahogues y puedas evitar muchos problemas en el desarrollo de tu juventud. Falso, engaño del diablo. Esos son los valores con los que se maneja la sociedad hoy día. Esos son los parámetros de la juventud de hoy día. Pero dice el Señor, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Así que, más allá de acercarnos al pastor, a la ministra, a un hermano o hermana médico, acerquémonos al Señor, acerquémonos a Dios y ahí Él nos va a dar la respuesta a todas nuestras preguntas a través de este sagrado libro, que no solo es regla de fe, sino también de moral y de conducta. Que el Señor les bendiga, muchachos. Los amamos en Cristo.
adelante en el nombre del Señor. Muchas gracias, hermano. Pues solamente recordarles a la juventud que el próximo martes, con la ayuda de Dios, 8:30 p.m., por el canal de Facebook de la Fraternidad Juvenil, vamos a tener nuevamente estas transmisiones de temas especiales. Y bueno, que Dios les bendiga a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Nos vemos el próximo martes. La paz de Dios. Paz de Dios.